Mi nombre es Yanina Jiménez Alcabil y vengo de la entidad, la cooperativa La Tregua. Estamos en Gracia y somos una cooperativa que trabajamos desde el antirracismo con visiones de decoloniales y tenemos varias patitas de trabajo. Una de ellas están siempre vinculadas desde la educación popular, las metodologías participativas, el teatro de las oprimidas. Sí, hemos sido parte del grupo motor, que llevamos varias semanas reunidos, trabajando, y en esta ocasión nos tocó trabajar en la mesa de interculturalidad. Esta mesa ha consistido básicamente en hacer revisión del concepto intercultural, partiendo desde esas bases y cómo se ha utilizado dentro de las instituciones culturales y cómo se ha apropiado también. Hemos hecho una contrastación un poquito de tanto del término como de la realidad en la que vivimos. También pudimos hacer una revisión también tanto del concepto como de las propias acciones que surgían, ¿no? Hubo también, a partir de esto, iban saliendo muchas propuestas en relación a cómo podía surgir la posibilidad de hacer una comisión intercultural, antirracista, que tuviera una visión un poquito más diversa y que pudiésemos disputar ese espacio desde las propias organizaciones que estamos trabajando y que somos las migrantes racializadas. Me parece increíble desarrollar este tipo de proyectos más a mediano plazo mientras seguimos resistiendo, pero sí o sí empezar a iniciar a girar en esta dirección. O sea, sí o sí direccionarnos hacia allá, pero sin idealizarlo. Saber el otro que está haciendo y que nos puede servir también es otra manera de generar red. El tema de producir eventos constantemente, de una difusión rápida, de estar con constante este ajetreo que tenemos todos, es una situación que vamos a tener que empezar a cambiar. No nosotras, es como sociedad. ¿Cómo generamos estrategias de sostenibilidad de economía en función de esto? ¿Cómo construimos una programación estratégica en función de la administración pública y hasta dónde llegamos? ¿Cómo hacer una red de un circuito entre pares? Buscamos todas las personas que estamos en espacios reconocidos entre nosotros, pero marginales, quizás que no. ¿Qué cambiaría si quienes deciden fuesen personas racializadas o migradas? Un poco también para romper con esa idea como burguesa del arte como una cosa especializada, profesional, ¿no? Porque participo de esto y en muchos momentos participo de otros espacios y los de allá no los veo acá y los de aquí no los veo allá. Les digo, hay un problema. Hola, me llamo Carolina Torres Topaga, hago parte de la asamblea de Tic Tac y también hago parte de Teatro Sensazón, un colectivo de mujeres migradas racializadas que tienen un grupo de teatro. Ha sido como construir unos diálogos también con otras entidades y con otras personas, bien sean artistas, gestoras o de la institución, para hablar un poco de la gestión cultural desde una perspectiva antirracista e intercultural. Entonces, en esta mirada, mirar también un poco con una especulación, a ver cómo podemos ver en un futuro y de ese futuro cómo podemos sacar nuevas respuestas para el presente en el que estamos. Bueno, estamos en este espacio que le hemos llamado imaginación especulativa. Queremos especular, queremos como un poco también liberarnos, quizás no hace falta ni hablar desde un lugar, sino quizás desde el lugar propio, no desde la representación de nada, quizás, ¿no? Digamos que para tener una libertad ahí, ojalá, y poder ir un poco hacia esa idea de la iluminación radical. Hablemos del 2046. Y en el 2046 ganó Vox y ganó toda la ultraderecha. Eso fue lo que se planteó. Entonces, en este horror, pensemos qué podría pasar, ¿sí? O sea, ¿qué pasaba? Entonces se cierran las fronteras, dicen que han expulsado a todos los migras, que hay una industria del armamentismo súper grande, la gente trabaja con la IA y empiezan a generarse guerrillas culturales o guerrillas de artistas también, ¿no? Pero el arte empieza se pone como un segundo plano. También hablamos que el capitalismo ya había caído, que el capitalismo se cae también desde 2046 porque ya no funciona y empezamos a organizarnos también desde el amor,
Empezamos a entender la importancia de la memoria, de la resistencia, de las narrativas. O sea, la idea es un poco a ver si podemos continuar con esta conversación aquí y luego ya pasamos a esto que es como una respuesta que acabamos creando, ¿no? Porque lo que nos interesa aquí es tratar de por lo menos bocetar algunas propuestas, algunas cuestiones que podamos darle respuesta, que puedan darle respuesta a esto, ¿no? Creo que era importante también hacer como esa línea del tiempo de todas las entidades y encuentros que han pasado y que hemos participado, y también hablar desde nuestras propias experiencias cómo podemos encontrar soluciones y mirar también las dificultades que hemos tenido. Y en esa medida también no solo hacer la crítica tanto a la institución, sino también hacer una autocrítica entre nosotras y cómo podemos mejorar estas metodologías y sistemas. ¿Cómo identificamos esas formas de organización, esas formas de protección y de resistencia que están ahí? ¿Cómo las protegemos y las hacemos vivir en el ahora, ¿no? Que no sea excluyente, porque tendremos que vivir también con los malos, digamos. Así que si queremos crear un nuevo mundo, una nueva civilización, no sé cómo lo queremos llamar, tenemos que aprender a vivir todos juntos. ¿Cómo así? Y creo que la gente también se va a cansar o la gente que viene ahora, las nuevas generaciones que vienen ahora, no se van a sentir integradas en este tipo de luchas o en este tipo de espacios quizás, porque hay una jerga, hay una manera de organizarse, que o cambia. ¿Podemos aliarnos con todas? ¿Cómo solucionamos eso? Jóvenes, adolescentes, desde la infancia, no se les hace tan partícipes de la construcción de luchas colectivas. Entonces, todo lo hacemos desde la mirada adulta. Con todo lo de las redes sociales, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Porque ya es una realidad, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer frente a eso? Pues no sé, estar aquí de otro modo, es que no sé la manera, pero sé que quizás esta forma, siento que para ellos, para la gente que viene, es una forma aburrida. Y ahí me di cuenta de cómo te diriges tú, desde qué pedestal estás y te colocas ahí o no. Y de qué formas tú te comunicas, de arriba abajo, de abajo arriba o de igual, ¿no? Que hay un discurso súper fuerte, antirracista, desde sus experiencias familiares o personales de migración, que esto antes no existía y que todo esto también está creciendo. Entonces, yo a veces también vigilaría con qué proyecciones hacemos sobre las generaciones que están viniendo, porque me parece que a veces somos también como muy paternalistas de no van a poder, no van a saber, no van a tal, cuando creo que también hay una fuerza que sube ahí empujando, que es verdad que tiene otros códigos, otras maneras, redes sociales, hagamos nuestras preguntas, ¿no? La extrema derecha también está ganando elecciones a través de TikTok, igual tenemos también cosas que aprender desde ahí, a cómo hacer política, ¿no? Pero eso, me parece que también hay una fuerza colectiva que, bueno, y que igual la pregunta es más hacia nuestras metodologías pedagógicas, ¿no? Les estamos aburriendo, les estamos metiendo tecnicismos, bueno, pues ¿qué necesitan para poder activar esto, no?
Y en general realmente nos damos cuenta que hay un montón de barreras, hay un montón de cosas para trabajar y es claro que necesitamos poder acceder a este tipo de espacios para seguir desarrollando juntas en comunidad, para poder empezar a unirnos un poco más y que no sean solo los espacios cada uno programando, cada uno haciendo, cada uno por su lado sobreviviendo, sino poder unirnos. Gracias por venir, gracias por estar, por aportar y sobre todo la pregunta ahora que queda abierta es ¿qué pasa de aquí para adelante, ¿no? Entonces, digamos que es una manifestación de voluntad de continuar generando espacios como este, para continuar ahondando en el diálogo, para continuar también incrementando la participación y la diversificación de estos espacios, y estamos abiertas a ver qué puede pasar, ¿no? Como es una primera semilla o un primer detonante de este encuentro y esperamos que pues esto se repita.